Fueron 32 minutos inolvidables en el que jugó con la azul y oro junto a Simón, Cuchufo y Abramovich. Del otro lado, el local, Argentinos de Quilmes. El amistoso lo ganó Boca, pero eso es anécdota. Lo sustancial era que hacía 2 meses había asumido la presidencia de la Nación Carlos Menem y él era el secretario de Deportes de la Nación y el encargado de organizar ese partido memorable, al menos para su recuerdo personal. Su gestión se prolongó entre 1989 y 1992. En ese periodo acondicionó el CENAR, se retomaron los Juegos Evita y se organizó el Mundial de Básquet de 1990. Llegó la militancia peronista de la mano del padre Carlos Mujica. Un par de años después, en 1971, integró la organización Descamisados, dirigida por Dardo Cabo. En 1972 pasó a Montoneros y al año siguiente asumió como diputado provincial bonaerense. Pero él tiene un recuerdo político aún anterior, más precisamente un día de 1955, cuando tenía 12 años y jugaba a la pelota en una plaza. Le llamó la atención ver que la gente corría para refugiarse. El cielo era surcado por los aviones que habían bombardeado la Plaza de Mayo. Hoy, a sus 82 años, tiene 5 hijos: Socorro, Bernardita, Nicolás, Martín, Sebastián y Malena. Un yerno ex ministro de Economía y ex candidato a presidente, Sergio Massa. Y como si esto fuera poco, está en pareja desde hace 4 años con la UAN, Moria Kazán, que dijo de él que es el único peronista leal que conoce. Hoy, en nuestro emblemático sillón, Fernando Nicolás Pato Galmarini. Chin chin. El hombre hoy quiere coca, pero acá está el señor Pato Galmarini. Nos conocemos hace tanto tiempo, pero tanto tiempo, Pato. 30 años. Me dijeron que habíamos estado en este mismo sillón. Exactamente. Y tenés guita para comprar otro, ¿no? No, pero es el mismo, es exactamente el mismo. Es más, hoy quiero contarle esto para la gente de utilería. Me traje el pedazo de pana con el que está tapizado y que me guardé por si hay que hacerle algún arreglo. Así que con eso te digo todo. Para 30 años más. Para 30 años más. Bien. Así que así estamos. Esto te lo exige mi ley. No, mi ley no existía cuando yo hacía esto, así que nada. No, yo sé. Claro. Va a ser una anécdota más. Me acuerdo una vez, vos eras secretario de Deporte de Carlos Menem y yo le fui a hacer una entrevista a Bauzá. Al Flaco Bauzá. Al Flaco Bauzá, personaje. Gran personaje, sí. Claro, yo en ese momento trabajaba para Clarín y Clarín lo trataba especialmente bien a Bauzá. A Menem no, pero a Bauzá lo trataba bien. Entonces me acuerdo que él se enoja con el estilo de mi entrevista y en un momento... ¿El Flaco? Sí, se enoja porque yo le preguntaba duro y él pensó que era un paseo, total, venía una periodista de Clarín, él tenía acuerdo con Clarín, era un paseo. ¿Vos laburás en Clarín? Yo trabajé en Clarín, sí, mira. Yo trabajé en Clarín. Pero saliste buena. Yo salí buena y en ese momento Clarín... Si leías la columna de Van der Koy, era todo lo que decía Mañeto, pero si leías las crónicas, encontrabas información interesante. Entonces, en ese momento, justamente Bauzá se pone nervioso y me dice, bueno, hasta acá llegamos, y apaga el grabador. ¿Viste? En ese momento vos llevas el grabador y se prendía y se apagaba. Apaga el grabador él. Y yo lo miré y le dije, bueno, no se preocupe, va a pasar el tiempo y... yo voy a seguir siendo periodista y en ese sillón va a haber mucha gente más. ¿En este sillón? No, en ese sillón de él. Él estaba... Sí, sí. Y dicho y hecho, eso pasó. Pato, empiezo por este momento. ¿Cómo ves hoy al peronismo y cómo percibiste la andanada que hubo? Porque, bueno, vos no dejas de ser el cuñado, el suegro de Sergio Massa, ¿no? Que lo criaste también de chiquitito. Lo conocí de chiquitito. Sí. Ha crecido el nene. Y está bien, tengo que responder sobre Sergio Massa. Sí, ponele. Lo veo muy bien, muy crecido. No fue presidente de casualidad. Hubiese sido, a juicio mío, un gran presidente. Y hoy no quiere ser, te diría el hoy,
la última semana estuvimos charlando un rato y le dije, ¿vas a ser diputado? No. ¿Pero quién va a ser el primer diputado nacional de la provincia de Buenos Aires? No sé. No sé, estamos discutiéndolo, estamos viéndolo. Esto es así, Nancy. Yo fui primer diputado nacional en el 95. Y el día anterior no sabía si iba a ser diputado, si no iba a ser. Si seguías en la secretaría. Yo quería seguir la Secretaría de Deportes. No, en ese momento yo era ministro de Gobierno de Duhalde. Ah, mira, vos te habías ido. Pero Escuchame bueno, una cosa, pero empezaste siendo, porque digo, esto hay que decirlo, vos tenés un pasado político impresionante, podemos hablar de un montón de cosas, pero voy a ese momento donde claramente pasás a los medios nacionales, etcétera, etcétera, que es como secretario de Deporte de Menem. Y así jurabas, mira, mírate. Señor Fernando Nicolás Galmarini, juráis sobre estos santos evangelios a Dios nuestro Señor y a la patria, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de secretario de Deporte de la Presidencia de la Nación, para el que habéis sido nombrado, observando y haciendo observar en cuanto de vos dependa la Constitución Nacional. Sí, juro. Y así nos hicieron y la patria o lo demás. Ahí estabas asumiendo, obviamente, este cargo en un momento de eclosión absoluta. Los 90 fueron increíbles. Yo me puse un vestido noventista, mira, para hacerte Muy honor. buena, te queda bien, ¿eh? Muy buena estoy, digamos. Muy buena estás y las pintas te queda bien. Para que Moria nos va a matar. No debe estar mirando. ¡Ay, está Moria! ¡Llámela! No. Pensé que estaba en el teatro. No, está en el teatro. Está en el teatro. No, ya largó. ¿Ya largó? Sí. Ah, que nos esté mirando, le mandamos un beso grande. Que la próxima venga. En esa época la interna peronista era Menem y Cafiero. O sea, se había saldado, ya estaba obviamente Menem en el poder, pero Cafiero era el presidente del partido, tenía... No era todavía el presidente del partido. Ah. Esto fue más adelante y fue una decisión en la cual tuve no que ver, pero que escuché mucho y lo charlé con ambos. Cuando Menem le dijo en un momento, Antonio, vos tenés que ser el presidente del partido, yo dejo de serlo porque yo soy presidente de la Nación. Es lo que nunca supimos de ahí en adelante, volver a hacerlo y mejorar esto. Eso te iba a decir. ¿Qué comparativo haces entre lo que pasa con el peronismo hoy, ¿no? Que es un quilombo, hay que decirlo, digo. Siempre fuimos un quilombo, ¿eh? Sí. El día que no seamos un quilombo, no dejamos de ser el peronismo. De todas maneras, yo creo que hay que institucionalizar el peronismo. Que sea un quilombo, el movimiento en su conjunto, pero el partido, el PJ, que compramos en el año 92 en la calle Mateu, a instancias también de Antonio Cafiero y Carlos Menem, esto tiene que funcionar. Pero no funcionar para juntarnos cada... En esa sede, yo siempre cuento lo mismo, en esa sede vi cómo le ponían dicroicas, cuando venían las dicroicas, en los 90, y después cómo le pusieron los LED. O sea, ya hubo dos cambios de luces, de sistema de luces en ese edificio. Pero mira, de ese local, y esto es una anécdota muy chiquita, lo charlamos con Malena y con Sergio, que si Sergio era presidente, había que, de nuevo, Sergio no iba a ser el presidente del PJ, sino no sabíamos... ¿Iba a ser Malena? Yo, no. Pero había que... Ahora, me imagino, perdóname, si llegaron a pensar, escuchen esto, si llegaron a pensar entre vos, Malena y Sergio, ¿no? ¿Qué iba a pasar? No, ¿qué iba a pasar con el peronismo? Me imagino la depresión el día después. O sea, después me lo contás. Pero digo, vos tenés que llegar a imaginarte presidente y ya estar pensando hasta en qué voy a hacer con el partido. Vamos para atrás. Vamos. Te dejo tranquilo. Vamos para atrás, 1995, este mismo sillón, vos y yo. Moria, quédate tranquila, no había pasado nada, ni pasó nada. Pero mirá cómo lo entrevistaba. Archivo inédito. ¿Usted es menemista o dualdista? Yo no soy ni menemista ni dualdista. Yo nací en el peronismo desde chico. Me incliné también sin saber bien por qué, por estas cosas del cariño, del amor, de la solidaridad.
Y me interné en la vida política y ahí dije, soy peronista, dije un día. Y sigo siendo peronista. Y entiendo que Menem es peronista y que Duhalde es peronista. En el 97, Duhalde ya dijo que quiere ser candidato a presidente. Si a Menem se le ocurre, como dicen algunos que se le puede ocurrir, ¿usted por quién va a tirar, digamos? ¿Por Menem o por Duhalde? Yo creo que Carlos Menem no va a ser de nuevo presidente de la Nación, que no debiera ser. No quisiera yo que fuese. Creo que el próximo candidato del peronismo va a ser Eduardo Duhalde, y creo que, a pesar de que falta mucho tiempo y que hay muchas cosas por dar, a las cuales hay que darle solución, hoy 4 años en la vida de un pueblo es mucho tiempo, pero se me ocurre que tiene todas las condiciones Eduardo Duhalde para ser el próximo presidente de los argentinos. ¿Jugó alguna vez al truco con Menem? Con Menem jugué alguna vez al truco. ¿Miente bien? Miente bien, juega bien al truco. Y yo no juego mal al truco, miento bastante también. Así que fue un partido divertido, interesante. ¿Quién mintió más? No me acuerdo. Seguramente debe haber mentido mejor el presidente de la Nación. Entonces, ¿usted cree que no va a ser candidato a presidente en el 97? Yo creo que no va a ser en el 99. Precandidato en el 97. Yo creo que no, yo creo que Carlos Menem tiene, además de ser, a juicio mío, un hombre muy inteligente, extremadamente inteligente, es un hombre con una gran intuición, sabe exactamente cómo percibir el poder, dónde está el poder, sabe también, como cualquiera de nosotros, pero él más que nadie, cómo el poder desgasta, y 10 años de presidencia son muchos años hoy en la vida de una persona y en la vida de la gente que está queriendo a esa persona. No lo podés creer. Te mirabas y no lo podías creer. No lo podía creer. No lo puedo creer. Claro, de esto ha pasado ya, 30 años, 25 años. Exacto. Un huevo, mucho. Mucho tiempo. Mucho. ¿Y seguís jugando al truco? Sigo jugando al truco. ¿Con Sergio? Miento. No. Pues es que... Solo quería saber cuán mentiroso es. ¿Sergio? Sí. Muy. ¡Ah! Lo dijo el suegro. Pero miente bien, ¿eh? Miente lindo. Miente lindo. Conoce cuándo hay que mentir y cuándo no. No, con lo cual al truco te ganaría. No sé, ¿eh? No sabes. No sé. Bueno. No sé a qué me ganaría. Bueno. No, te decía esto antes de que Sergio hubiese sido un gran presidente. Ahora, también en aquel momento, cuando charlábamos previo a la elección, yo le decía a él y a Malena, mirá, Sergio puede ser un gran presidente, pero tenemos que decidir quién es el presidente del PJ. Pero qué obsesivo con el presidente del PJ. No, porque yo he vivido a Menem, presidente de la Nación y presidente del PJ. ¿Qué nos pasaba? Que cuando Menem iba a la tarde y a la mañana había ya hablado con la... Es otra cosa, el peronismo es complejo, muy complejo, y conducirlo es mucho más. Perón decía que él era un mediocre militante, pero que era un estratega, que era un conductor. Y el conductor no se nace y después se hace. Obviamente. Ahora, conducir el peronismo es muy complejo. Y más hoy. Más hoy, más siempre. El único que lo condujo, fue Juan Domingo Perón, porque fue el que nos inició, que dio nacimiento al peronismo, el que conocía más que todos quiénes éramos, qué éramos, etc. Es muy difícil el peronismo. Bueno, de hecho, Menem también relegó ese lugar, ¿no? Sí, hablamos de Menem. Y si vamos ahora, hoy la presidenta... Menem lo relegó en Antonio Cafiero. Exactamente. Y Eduardo Duhalde, en aquel momento gobernador, cuando era gobernador, también relegó el PJ de la provincia de Buenos Aires. Si vamos ahora, hoy preside el PJ Cristina Fernández de Kirchner, que además está presa. ¿Qué pensás
de, digamos, la condena a Cristina, por un lado, y qué pensás de una conducción que claramente no tiene, si se quiere hoy, la disponibilidad? Yo sabés que hoy una de las cosas que me olvidé de contar en el análisis previo fue justamente... Nos enfrentamos a una elección donde, quieras o no, una parte del electorado no va a poder votar a quien querría votar, porque Cristina se había anunciado como candidata y no puede ser candidata, ¿no? Ahora, ¿cómo ves vos la conducción del partido, teniendo en cuenta que además el peronismo es bastante machista? Mirá, puede ser machista, como es la sociedad argentina o la sociedad mundial. El tema de Cristina Fernández de Kirchner no fue electa por nosotros, fue una decisión de la doctora Servini de Cubrilla. ¿Pero la única vez que eligieron ustedes, cuándo fue? No, se eligieron varias veces, la que todos recordamos es la de Menem Cafiero. Por eso, el candidato ni siquiera fue la presidencia del partido. La presidencia del partido no se disputó, por eso te digo, bueno, nunca eligieron. Sí, no se consensuó. Eligió. Después hubo elecciones que eran de mucho menor cuantía. La gente estaba como aburrida no entendimos todos, me incluyo, el valor que tenía el PJ. Y el PJ, tal cual nos dijo Perón, cuando yo me muera, no lo dijo así, ojo que no se encuentra otro como yo. Hay que buscarlo, y ni siquiera en una persona, sino en un conjunto. Y ese conjunto es el Consejo Nacional del Peronismo, el cual... ¿Vos del peronismo no te fuiste nunca al Frente Renovador que hizo Antonio Cafiero? Sergio. Y Antonio Cafiero. Antonio fue el primero. Sí, bueno, pero era otra renovación. ¿Ese peronismo volvió? No, sí, el peronismo volvimos, pero volvimos más o menos. El peronismo tiene esta larga historia de construcción en conjunto, de enojos cotidianos. Esto es el peronismo. Si lo queremos modificar, le erramos. ¿Qué es lo que más te molesta de Milei? Todo. Me da... Yo tengo la impresión, no tengo la sensación, tengo de que este hombre no podría ser ni siquiera presidente de una sociedad de fomento, porque se enojarían los de la sociedad de fomento. Creo que hay que tener cuidado con él, cuidado en el término psicológico. Creo que es un muchacho que va a terminar con problemas, No lo digo yo, me lo han dicho amigos que tengo, que son psiquiatras, que es un complemento difícil de manejar. ¿A Moria la política la erotiza? Creo que nada, o poco. De todas maneras... O sea, si no querés hacer el amor esa noche, le empezás a hablar de Milei. O de Boca. Ah, el fútbol tampoco la erotiza. No, de Boca un poco más, me parece. Pero también la política ahora ha estado en una casa, se ha metido en una sociedad familiar que no deja de hablar de esto. Aunque no es todo el día, cuando nos juntamos no es en todo momento, pero se habla. O sea, ella va a comer los tallarines, no sé si es tallarines o asado que se hace en la casa de Sergio. Sergio hace mucho asado. ¿Asado los domingos y cocina él? Cocina él y cocina bien. Muy bien. Me estás jodiendo. ¿Los asados? Decirle que te invite. No. Muy bien. De lo mejor. De lo mejor. Yo llegué hasta la oficina nada más, no a la casa, no. Al casamiento sí, al casamiento fui. ¿De Sergio Malena? Sí, obvio. Y yo fui a tu casamiento. Obvio, bueno. Y ellos también. Y ellos para también. Para recordar viejos tiempos. Es cierto. Sí. Pero en ese momento, yo quiero contar una cosa. Yo a Sergio lo conocí como chofer de Malena. Malena era asesora de Menem. No, estaba en el consejo de asesor, los jóvenes. Los jóvenes asesores. ¿Y Sergio también? ¿O no? No. Y yo te voy a contar. Malena, por alguna razón, era invitada a las reuniones de gabinete. Vamos a contar algo que, chicos, ¿De gabinete de Menem? ¿De gobierno nacional? Exactamente. En algún momento, por alguna razón... Por eso le fue mal a Menem en algún momento. No. Lo gracioso es que yo me había conocido a Malena, éramos
jóvenes las dos, etcétera, etcétera. Y vivíamos en San Isidro, yo en ese momento vivía en San Isidro. Entonces, un día le invito a casa para que me venga a contar algunas cosas. Y la trajo Sergio. Sergio de chofer, no bajó Sergio, se quedó en el auto. Ah, mira. Mirá vos, ¿viste? Mirá qué chofer ese. Mirá qué chofer que tenía. Sí, en ese momento Malena, él nada. Pero el que él la no llevó... existía, era ella. Ella estaba cerca de Menem, Menem, él también estuvo en el mismo grupo que estaba Malena, que era de los jóvenes, donde estaban los hijos de Corach, de esto me acuerdo. Y Sergio llegó después de haber estudiado Derecho un tiempo, obvio. después se recibió, y él venía de ser asesor de un concejal de la UCD, en San Martín, pero ya caminaba a la calle. Y cuando vos salís a la calle... O sea, vino de la derecha, qué momento. Bueno, después se le pasó. Se le pasó más o menos. Escuchame una cosa, solamente... No se le pasó más o menos. Hoy está muy bien, Sergio. No, muy bien. Hoy yo no podría decir, la vara del peronismo es difícil manejarla. Pero yo te podría decir que hizo Sergio... una campaña excelente. Hizo una campaña excelente siendo ministro de Economía, que todo el mundo puteaba la economía. Y menos mal que llegó Sergio. No por Guado, a quien quiero mucho, reconozco su historia, una historia dura, durísima. Pero menos mal que en un momento llegó Sergio y salvamos las papas y no ganamos de casualidad. Tenemos tu momento con la cama con Moria y tenemos el momento en el cual contás qué dijo Sergio cuando se enteró que salías con la UAN. ¿Qué momento? Pero todo eso después de la pausa. No se vayan, quédense, porque además aquel señor que está allá en la barra parado tiene 2 o 3 cosas que agarrar. Me llegó una bomba. Llama al escuadrón canino. ¡No! Porque está lleno de bombas esto. ¡No!